En la Alcantarilla, al lado ya de Casa Luis de Rodés. Allí dividía Carreño y Corbera. ¿Y qué casas había en Trasona allí? Pues allí estaba para arriba la de Leonides, Mocín, la de Santiago, la de Pravia, la de Capito, esas para arriba. Y luego la de Cayuques. Y venís para acá, para abajo, estaba la de Luis, la de Xavina, la vuestra, la de Rondiella, la de Vittorio, bueno, era de Trasona, aunque no pertenecía, era del concejo, pero la parroquia era, eclesiásticamente pertenecía a Trasona. Y había... Venías para acá por Mariona, en Capedro, en el campo, la casa al campo, y Xilbota, que me quedaba atrás. Xilbota. La casa Serín Vieja, que vive ahorita. Y venías, pues, en Robés, en Casa Robés, y no sé si lo dije ya, no, en Casa Fernández. Luego quedaba Robés, la casa del Barón de Robés. Después quedaba la casa que está viviendo, que vivió Gavino, que vivía allí José Faldín. Y luego estaba la de Juan de Rosa. Y luego estaba la de Carrosa. La de Prudencia. La de Carrosa. La de Prudencia, donde viviste tú. La de Herminio. La de Artime. La nuestra. Y ya te metías en Budín, en Casa Nevares. Casa Nevares, pues... Ya es otro barrio. ¿Eh? Ahí ya es otro barrio. Pero mejor para saber... Sí, aquellos Budín ya. Del Budín, pues, la casa que hoy está habitada por ese rapaz de... Marcos. Rubín, No, de Rubín. ¿Eh? De Rubín. Sí, esa no era casa. Eso era el chigre de Casa Nevares. Allí no vivía nadie. Luego sí, se compró, se hizo casa y vivieron allí. Pero allí no vivía nadie. Porque también hubo otra casa donde estaba el hórreo, que aquella casa se tiró. Sí, eso se nueva, eso no. Y aquellas otras detrás que están viviendo, que vive gente ahora también. Pero luego ya estabas la de Cateresa. La de Cateresa, la vieja. La casa de Cateresa. De Alejos. Sí, la de Caclara, la de Capín, la de Cayuques, la de Calvera. A la izquierda la de Perfecto Delfa. Y luego caminabas más abajo y ya no había casa ninguna. Hubo una casa allí que hicieron los de la viña, cuya casa tiraron luego la carretera o quien fuera. Estaba la del Ferrero, para adentro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Casa Ferrero. ¿En la casa del Ferrero cómo se llamaba? Casa Ferrero. Sí, no, aquello no tenía otro, pero la casa del Ferrero. No tenía otro nombre. Sí. Vamos, que yo me dé cuenta. Y luego ya venías a esta Casa Generosa. Pero no la nueva, la pequeñita. La que junto a la fuente. Está la fuente, la Casa Generosa, porque luego ya hicieron otra arriba. Ya hicieron otra arriba. Y ya entraba pues la casa de Ramón de Carrosa, la casa del Sapu, de Manolo, a donde vivía Motor, no sé de quién llamaban la casa aquella, hombre. De Ramón Calcoso. ¿Dónde vivía Motor? No, Ramona Calcocho era la que estaba cerrada toda, de alambre, que tenía la pumarada, pero es que donde vivía Motor no eran casas Ramona Calcocho. La casa de Carmela Rivera. Carmela Rivera. Bueno, sí, pero es que Carmela, exactamente, la casa de Carmela Rivero, exacto. Y por atrás estaba la de Casimira Rivero. Y más atrás estaba la del Moncho. Y luego ya te venías a casa de los de la Pepa,
Y luego de la Pepa venía esa casa de este señor del alemán, hombre, ¿cómo se llama? Los de... ¿Dónde está la gasolinera? De flor que son. De Floro Cachuán. ¿El alemán? Llamaban los alemán, no sé por qué causa. Yo siempre oí llamar a ese señor el alemán. No sé, porque era un hombre... Sería fuerte. ¿Qué va? Cuadrado. Era espigado, alto. Yo lo conocí tapado con un saco de caperucho y un palo de eucalipto en la cocina. Se cogía al palo y Prudencia siempre lo insultaba, le decía una cosa, le decía otra, pero él no podía pasar sin que Prudencia o yo entráramos allí. Mira que ese hombre era la calaba. Y tenía anécdotas muy buenas. Así que Porque sí puede contar muchas cosas. yo era un chaval, él iba a trabajar a San Juan. Y como no tenía reloj, cuando cantaba el gallo, Echaba a andar. pensaba que eran las 5 de la mañana, porque él tenía que ir andando hasta coger el tranvía que había en Avilés, que venía de Villalegre, lo cogía en el Arbolón. ¿Vosotros sabéis dónde era el Arbolón? Lo cogía en el Arbolón y lo llevaba a San Juan. Y un día, pues venía de Madreños de Clavos por la carretera y se ponía a donde vivía yo, ahí Al revés. al lado de la pared, a escuchar el reloj de pared de campana cuando tocaba, para enterarse. ¿Y por dónde iba antiguamente la carretera que iba a Candás? La más antigua. Desde Caixavina, Desde enfrente del Fialato, de casa de... No, de Caventa. la antigua. La antigua. La antigua que entraba por donde Casa Varela y iba por Cotarón. ¡Ay, hombre, ese! Pero bueno, ese era el camino de arrieros. Ojo, eso era antes de hacer la carretera general esa que hay ahí. Era el camino de arrieros, sí, era el camino de Candás ese. Sí. Venían por ahí, entraban junto a la capilla, por detrás de la De capilla, San Pedro. y pasaban el río y al Chivel, Y al a San Posadorio. Fabornigo, o sea, al Posadorio y para cantar, sí. Antiguamente. Sí, pero bueno, eso ya... Espera. ¿Eh? La capilla de San Pedro. Pues Casa ahí Nevares. está. En Casa Nevares, donde vive La capilla de... Esa casa que tiene las ventanas tapiadas. Sí, Abajo, sí, abajo está la capilla no la quitaron. Casa. ¿Pero dónde es? Ahí, Ahí, en la curva. En la curva De ahí arrancaba el camino ese que le dicen. está, bueno, hoy está cerrado. Ahí estaba la capilla de San Pedro y la fuente de San Pedro. Más abajo. Más abajo. La fuente de San Pedro, no, pero la fuente de San Pedro no se entraba por ahí. Sí. La fuente de San Pedro, un poco más adelante, entre la finca de Floro Cachuán y el cuartín de Álvaro Nevares, que había unos laureles y había saltadera. Por Casa Varela. Sí, Por había Casa saltadera y eso había que respetarlo según las leyes de entonces. ¿Vosotros sabéis lo que es saltadera? No. Bueno, pues saltadera es 2 pasos de escalera. Piedra, ponía una escalera, 2 pasos. Y llegabas arriba, había una piedra grande y luego volvías a bajar otros 2 pasos. Para ir a la fuente de San Pedro. Exactamente. Y venían desde la barca a buscar agua a la fuente de San Pedro. Y del Cotarón. Sí. De tu tía Esperanza, en paz descanse la mujer. Y no solamente era eso, el llevar un calderón en la cabeza y 2 latas de 8 litros, una de cada lado, sino que llegar al río, bueno, el río lo que había, sí, había que pasar como de aquí al mostrado. Y fíjese lo curioso que era la gente entonces, eran unos desmanados. En vez de cortar un par de árboles en condiciones, ponerlos paralelos
y poner algo para poder pasar, ponían un momero, todo curvado, como quiera que fuera, y sin más pasamano y sin más nada había que hacer el equilibrio y pasar 4 o 5 metros por arriba de él. Así era la gente. Claro. Y pasaba. Y claro, qué remedio quedaba. Y una tía de esta, ¿Cuál quieres llevar de eso? ya digo, con un caldero en la cabeza. Caldero que puede hacer 15 litros. Yes. Bueno, y 2 latas de 8 litros cada una en la mano. Iba hasta el pantalón. Una y otra. 16 litros, 16 kilos más los 8 que llevaba. De madreñas. Igual que ahora. Hasta el pantalón. Vamos, que si lo tiene que hacer la gente de hoy, Y pues pon la cabeza debajo del primer camión que pasa en la carretera. y después estaba Josefa Santiago, que era que le gustaba que pasaba el agua. ¿A dónde iba? Josefa Santiago, en casa de Santiago, en Mocín, Sí. esa señora le gustaba pasar el agua. Ah, bueno, eso eran las brujerías que había entonces. Las brujerías Sí, yo pasaba en el agua. A ver si te habes agüellado. sí, pasaba el agua ya. A ver si te habes del mal ojo. Bueno, y yo de lo que tengo muchos recuerdos era de ver los gitanos todas las semanas, pasar del campo de Camón al campo del Ferrero, Sí, a las planadas. a la esplanada del Ferrero, todas las semanas. Bueno, Pasaba. Pero queda Una caravana de gitanos. caravana porque hay, Porque no los dejaba la Guardia Civil estar más de 3 días aparcados. Esa fue es una que esa vía que familia hicieron. vive aquí ahora, ella en el poblado. Eso fue una vía de ferrocarril que hicieron que nunca se inauguró. Debajo del puente, al lado de la Marzaniella, ahí se quedaban, cerca de nuestra casa. Pues Se queda- y esa familia, la señora mayor, es una señora que va de luto a Semina. Así, y una cap- virgina que anda todas las veces con cestos. Sí, Sí, esa es. Las eran las que venían cuando éramos pequeños. Esa es la gitana Pues que tenía venían 11 las hijos. gitanas desde Tamón al campo del Ferrero. 2 veces o 3. Escucha, del campo del Ferrero, Había campo de fútbol. era donde estaba. Era la estación que había que nunca se inauguró. Una esplanada que había aquí. Y parte de la vía esa todavía existe. Ahí en Logrezán, esto en Ambasla, ahí. Aquí porque pasó la autopista, que se la No, llevó. aquí todavía queda un puente, ahí en Robés, en la hería de Robés, Sí. después estaba la famosa Está hería ciego ya, de, pero queda ahí, sí. la hería de Robés, que había buenas tierras, que fue donde se hizo Fertiberia. Sí. Antiguamente era en Sidesa, después se llamó Fertiberia, Es Y que- ahora en Fersa. en Fersa, porque tengo